Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, la carrera a la moneda. Conversamos con Pepe Out, analista político. Además, Tatiana Clima, consultora en comunicación estratégica. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. Por mucho tiempo las carreras a la moneda fueron predecibles, incluso un poco aburridas en Chile. La regla era que el candidato o candidata que lideraba las encuestas 1 o 2 años antes de la elección siempre terminaba ganando. Elwin, Frey, Lagos, Bachelet y su bis, Piñera y su vale otro, todos siguieron esta regla no escrita. Luego se sumaron otras, que el que sacaba más votos en la primera vuelta también ganaba la segunda y que la alternancia entre los dos grandes bloques era entre la centroderecha y la centroizquierda. El estallido y la pandemia acabaron con esas lógicas. La campaña de 2021 fue todo menos predecible. Quienes lideraban las encuestas, Lavín, Giles, Jadwe, ni siquiera llegaron a primera vuelta. Los dos grandes bloques quedaron fuera del balotaje y el ganador final, Gabriel Boric, fue un candidato que marcaba 1% cuando comenzó su campaña y que estuvo a punto de ni siquiera poder inscribirse por no juntar las firmas para la primaria. La campaña 2025 ya comenzó oficialmente con la inscripción de las primarias, y una pregunta es si se va a parecer más a esas campañas antiguas tipo maratón, en que el triunfo se cocinaba a fuego lento, o a ese sprint de 2021 en que el liderazgo cambiaba de una semana a otra. Por lo pronto hay ciertos datos que parecen claros. Uno es que la derecha, o las derechas, llegan a este año electoral en su mejor momento desde el fin de la dictadura. Nunca había ocurrido que no uno, ni dos, sino 3 candidatos de la derecha estuvieran al tope de los sondeos después de arrasar en las elecciones del Consejo Constitucional en 2023 y liderar las municipales en 2024. Las derechas vienen con el viento a su favor en un país en que prioridades como la desigualdad, la educación o la salud, favorables a los candidatos progresistas, han sido desplazadas por la delincuencia y la inmigración. Esto se enmarca en el ascenso mundial de las ultraderechas, un fenómeno en que caudillos con poco aprecio por la democracia parecen tener la llave de las victorias electorales. Candidatos de todo el continente peregrinan a El Salvador para buscar una foto con el dictador de ese país y rivalizan por ser el Bukele colombiano, ecuatoriano, peruano o chileno. Así, junto a la candidata de la derecha tradicional, que lidera las encuestas, tenemos al de derecha radical, que la sigue, y al de la derecha más radical, que va después. La suma de ellos supera por mucho, incluso duplica, a la de los candidatos del oficialismo. La favorita por ahora es Evelyn Matei, que parece la persona adecuada en el momento preciso. Es que si hubiera que diseñar un candidato ganador para el Chile de hoy, en una agencia de campaña, probablemente el retrato sería muy parecido al de Evelyn. El candidato sería de derecha, check, con mucha experiencia en contraste con la inexperiencia del actual presidente, y Matei tiene 35 años de experiencia en todos los puestos del Estado, diputada, senadora, ministra, alcaldesa. Sería visto como fuerte en temas de delincuencia, algo que Matei consiguió en su gestión en Providencia. Vendría de una alcaldía, que es el cargo más apreciado por los chilenos. Sería mujer y poco dogmática en temas valóricos, los que le costaron la elección por el rechazo femenino a Kast. Y tendría una personalidad capaz de funcionar en debates políticos y también en los matinales o en formatos más relajados. Matei tiene todo eso, y sin embargo su candidatura parece mucho más frágil de lo que debiera. En las últimas semanas ha cometido varias equivocaciones, tironeada entre copiar el discurso autoritario y extremo de los K o apelar a un electorado más moderado. Parece no saber cuál de los caminos tomar. Y además quedó fuera de las primarias después de un absurdo intento de armar una primaria trucha entre partidos que ya la habían proclamado, pero que levantarían candidaturas ficticias. El episodio reveló desorden, improvisación y falta de liderazgo. Esas son buenas noticias para los K, que se disputan la codiciada plaza de ser el más duro, prometiendo lo que sea con tal de posar como el sheriff en temas de delincuencia y migración. Claro que no fueron capaces de inscribir una primaria que dirimiera al candidato entre ellos, entre un Kast que tiene más experiencia y equipos y un Kaiser que apuesta por la pose del outsider, lanzando falsedades y mostrando desinformación sobre temas fundamentales para el país.
El oficialismo por ahora se reparte las migajas, pero ha mostrado orden al inscribir unas primarias competitivas que le darán protagonismo a sus candidatos. Carolina Toá aparece como la mejor aspectada para competir con las derechas en una primera vuelta, aunque Janet Jara y Gonzalo Vinter tienen un voto duro que puede ser decisivo en esas primarias. Y además hay que sumar el factor impredecible de los que van por fuera. Franco Parisi demostró su potencia electoral siendo tercero sin poner un pie en Chile la vez pasada. Harold May Nichols busca un voto moderado e independiente y todavía no se sabe qué harán candidatos eternos como Marco Enríquez o Minami o partidos que se quedaron fuera de las primarias como la DC o Demócratas. Más allá de los resultados, es de esperar que este año electoral mantenga ciertos principios básicos que han distinguido a nuestra democracia. Que el trato entre los candidatos sea firme pero respetuoso, sin convertir esta campaña en la sarta de insultos y agresiones personales que hemos visto en otros países de América y que solo degradan la vida pública. Ojalá podamos salir de los eslóganes de mano dura para discutir con seriedad asuntos como la delincuencia o la inmigración, que los que dicen que se toman esos asuntos en serio hagan honor a su palabra y los debatan en serio, sin soluciones mágicas que, como sabemos, y los políticos lo saben mejor que nadie, no funcionan en la vida real. Ojalá todos los candidatos pudieran firmar un pacto por la democracia, en que se comprometieran asuntos que deberían ser básicos. Primero, que todas las dictaduras son inaceptables, aquí y en la quebrada del Ají, y que por lo tanto el nuevo presidente o presidenta de Chile va a rechazar todas las dictaduras, sean de izquierda, como Cuba y Venezuela, o de derecha, como El Salvador. Segundo, que por lo mismo el compromiso con nuestra democracia es total y que nunca un golpe de Estado en Chile puede ser justificable, que nunca la violencia y la dictadura pueden ser caminos de salida válidos a las crisis de la democracia. Tercero, que ante la ola de autoritarismo global, el nuevo gobierno va a defender los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos, que incluyen la igualdad ante la ley y el respeto al debido proceso. Cuarto, que en un contexto de amenazas imperialistas y de guerras comerciales, Chile va a mantener su política de Estado de respeto a la soberanía de los pueblos, a los tratados internacionales y al libre comercio. ¿Será mucho pedir tener esos consensos básicos? ¿Su candidato o candidata, estimado auditor, podría firmar un acuerdo como este? ¿O es de los que cree que hay dictaduras mejores que otras y que principios básicos como estos pueden transarse por unos cuantos votos? ¿Su candidata o candidato cree en la democracia, los derechos y las libertades siempre? ¿O cree que esos principios vienen con letra chica, de acuerdo a las circunstancias? Tal vez sea un buen momento para pensarlo. Aquí comienza este nuevo capítulo de Lo que Importa. Nos acompaña ahora el experto electoral, analista, algunos lo califican de gurú electoral también, Pepe Out. Pepe, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Daniel. Hablábamos en la introducción de esto de que en Chile en general las elecciones solían ser bastante predecibles, incluso un poquito aburridas, ¿no? De que el que estaba en la pole position terminaba ganando indefectiblemente y que esto cambió en la última elección, el 2021, que fue totalmente caótica e impredecible. ¿Crees que el 2025 va a ser más parecido al 2021 o vamos a tener una elección más como las de las antiguas en Chile? Va a estar a medio camino. Digamos que el periodo que va entre el estallido y el fin del proceso constituyente es un periodo excepcional. Incluso visto desde el punto de vista de la ciudadanía, es el periodo en que se salió el agua del curso del río. ¿Ah? Y de alguna manera las aguas vuelven a su cauce y eso introduce mayor predictibilidad. Sin embargo, hay un elemento nuevo que no estaba en los periodos anteriores, que es el voto obligatorio. Es decir, ya no votan solo aquellos que les interesa la política, sino que vota todo el país. Y los que les interesa la política son en general también los que contestan las encuestas. Los que contestan las encuestas son además los que guían su voto según un marco de referencia ideológica o posición política. En cambio, la otra mitad de Chile, que se suma ahora a la decisión, actúa sin referencia mayoritariamente a un marco
ideológico ni a una posición política, menos a una adscripción partidaria. Y eso lo hace más impredecible. Eso lo hace más impredecible porque vota de acuerdo a cómo le aprieta el zapato, dónde le aprieta el zapato, la sintonía que tenga el discurso de las distintas ofertas con sus preocupaciones, la credibilidad que tenga la propuesta de solución a esas preocupaciones, en fin. Y eso le incorpora un grado de incertidumbre mayor que las elecciones previas. Ahora, hasta ahora, Pepe, ese voto que debutó en la elección donde el rechazo saca el 62%, que fue un gran golpe político, sin duda, ha votado básicamente por la derecha, o eso al menos la interpretación que se da, ¿no? Que es un voto más conservador, más de derecha. ¿Crees que eso seguirá siendo así? Yo no creo, fíjate, que sea propiamente un voto más de derecha, quizás levemente. Uh-huh. Es un voto menos ideológico, sí. Es un voto más crítico a lo que está vigente. Más y antisistema. Por lo tanto, es más antisistema y más anti quien ejerza el poder, sea de izquierda o sea de derecha. Yo te aseguro que el resultado en el plebiscito de entrada habría sido todavía más amplio en favor del proceso constituyente. Y eso no podría haberse interpretado, se habría interpretado como que votó por la izquierda, ¿no es cierto? Claro. Mañana, probablemente, en un intento de continuidad de una coalición de derecha, va a votar alternancia de nuevo. Es un voto contra. Es un voto propenso a votar contra. Ya. Es más que a favor. Ya. Ahora, en esta elección uno tendería a pensar que ese voto contra, efectivamente, va a ser fuertemente contra el oficialismo. Por supuesto, o sea, es un voto que favorece la alternancia, sin duda. Y en este caso significa alguna de las derechas, digamos. Las derechas. Claro, significa Mateo Kast, a mi juicio, porque creo que en la medida que tú te acercas a la elección, las propuestas menos maduradas, con menos sostén colectivo previo, con menos trayectoria, van cediendo paso. Porque cuando tú estás a un año de la elección, piensas en el carisma, piensas en la simpatía, piensas en la empatía del candidato. Cuando te vas acercando, empiezas a pensar con quién va a gobernar, si va a poder materializar su propuesta, qué trayectoria tiene, porque votar por alguien es como entregarle las llaves de tu casa, digamos, para que la conduzca, la ordene, la gestione. Y en ese sentido yo apuesto más bien a que Kast se va a poner sobre Kaiser, lo dije hace varios meses y es lo que está empezando a ocurrir por lo demás. ¿Crees que entonces la candidatura de Kaiser se va a ir desinflando y la de Kast va a empezar a tomar ese voto de la derecha más radical? Y eventualmente retirándose. Yo no descartaría que al final la, comillas, nueva derecha tenga una sola candidatura. Y ahí que se agarre, que se afirme los pantalones a Evelyn Matei, porque le va a pelear mano a mano. Yo creo que si las cosas andan en la lógica, nosotros vamos a tener una primera vuelta con incertidumbre verdadera de quiénes son los dos que pasan a segunda. ¿Ves una especie de 3/3 entre la derecha tradicional, la derecha radical y el oficialismo? Exactamente. Y no se sabe todavía quién va a ser el tercero excluido. Claro. Depende mucho de la fragmentación. Depende mucho si se baja o se queda Kaiser, que va a ir bajando, pero igual va a sacar su votación. Pero si se baja en favor de Kast, eso incrementa la posibilidad de una segunda vuelta que yo bauticé hace 2 años como germano-alemana. O sea, Matei-Kast eventualmente. Claro. También depende mucho de si a la izquierda de la candidatura oficialista está Meo, que ya ha ido 4 veces y por qué no una quinta, lo excluyeron de la primaria, tiene ahí la razón para inscribir su candidatura. Artés, que está juntando sus firmas junto a otros 430 personas, y eventualmente la izquierda no gubernamental está fraguando una candidatura también. A ver, déjame para ir ordenando entonces. Tenemos de alguna manera estos 3 bloques de votación que se ven fuertes por ahora, ¿no? Derecha tradicional, que ya tiene su candidata, Evelyn Matei. La derecha radical, que por ahora está dividida entre Kast y Kaiser. Y la centroizquierda o el oficialismo, que ya definió ir a primarias. ¿Crees que de esos 3, digamos, 2 de esos grupos van a pasar a la segunda vuelta y podrían ser cualquiera de esos 2? Hoy día cualquiera de los 3 puede pasar a segunda vuelta. O sea, podría ser Matei-Kast. Podría perfectamente quedar fuera Matei.
Si es que Kaiser se baja, va a competir mano a mano Kast con Matei, y sobre todo si se fortalece, como es de prever, la candidatura oficialista. Hablemos un poquito de Evelyn Matei, porque decíamos, Evelyn Matei es sin duda la favorita, es la que ha estado en la pole position por más de 1 año y medio ya a estas alturas, se mantiene firme. Uno dice, tiene todas las características que uno pensaría para aprovechar el actual escenario político, ¿no? Se pide a alguien más bien de derecha, es ella, tiene una trayectoria muy clara en ese sector, se pide a alguien con experiencia, tiene experiencia, es una buena candidata. ¿Qué pasa que Evelyn Matei de alguna manera no logra consolidar ese liderazgo que tuvo todo este problema de si se inscribía o no en primarias? Da la impresión de ser una candidatura que está muy, muy arriba, pero da la impresión de cierta fragilidad. ¿Qué pasa ahí? La fragilidad se debe, a mi juicio, a la fragilidad del sistema político hoy día, a la fragmentación, a la falta de orientación estratégica. Tú te preguntas, ¿por qué hay 3 partidos en la centro-derecha, en lo que se autobautiza como centro-derecha? En Chile Vamos. En el momento que se ve amenazada por el Partido Republicano, el reflejo natural habría sido concurrir a una especie de Partido Popular a la española. Pero no, siguen completamente ni siquiera han inaugurado la conversación de converger hacia un actor político coherente. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que tú tienes 3 partidos, o 2 y medio si tú quieres, porque Evópoli, que era la gran estrella ascendente, hoy día está francamente estancado y en decadencia a mi juicio. Pero cuando tú miras el Congreso, yo fui diputado, tú sabes, la distancia dentro de Renovación Nacional es más grande que la distancia entre RN y la UDI, desde el punto de vista político. No hay ninguna explicación otra que el deseo de algunos caudillos seguramente que prefieren ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Y ahí no basta con el liderazgo de Evelyn Matei para, aunque no sea en un partido, digamos, tenerlos ordenados, porque uno dice, bueno, si hay una candidata que va en el primer lugar, que por lo tanto tiene todas las atribuciones del poder para decir, mire, ustedes estén ordenados porque aquí vamos a repartir los ministerios, aquí vamos a repartir el poder, digamos. O sea, es una persona que tiene hoy día mucho poder. ¿Por qué no logra hacer ese ordenamiento? Bueno, eso va a empezar, creo yo, a pasar ahora, cuando la perspectiva de gobierno se acerque. Obviamente, en este país que es extremadamente presidencialista, el poder ordenador, el factor ordenador es la figura presidencial. Ahora, Evelyn Matei no tiene las características de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue presidente de partido, fue conductor, articulador, puente, en fin, operador, si tú quieres, y movilizaba a otros en las grandes operaciones políticas. En cambio, Evelyn Matei siempre ha estado al borde de la política, digamos, de la dirección política. No es propiamente... Ahora, eso probablemente hace su fuerza hoy día, que no es vista como del núcleo directivo de la UDI, ni siquiera del conjunto de Chile Vamos, y además su paso como alcaldesa obviamente te despolitiza, cosa que te sirve electoralmente, sin duda. Te sirve electoralmente, pero te sirve menos a la hora de conducir políticamente. ¿Y no tiene hoy día ese tipo de liderazgo que se necesita? ¿O también, tal vez es un tema de que no... A ver, ella está tironeada evidentemente desde la derecha más radical, ¿no? Y también tiene que mantener una posición más moderada. ¿Hay una estrategia clara en términos de cómo debe ser una Evelyn Matei candidata? Yo creo que no. Y yo creo que en Chile Vamos hay demasiada ebullición respecto de para dónde caminar. Y yo creo que no aprendieron de la experiencia española. Cuando el Partido Popular se dedicó a competir con Vox, perdió. Cuando recuperó su posicionamiento, Vox empequeñeció. Pero además es una pelea perdida. O sea, Evelyn Matei nunca le va a ganar a ser la más extrema a Kast ni a Kaiser. Además, la gente siempre prefiere al original que a la copia. Claro. Y yo creo que han errado el camino. Han errado el camino. Yo creo que el camino para ella es ocupar el centro del espacio político. Y no menos porque no va a haber primaria, además, no hubo primaria en la derecha. Claro. Probablemente si hubiera habido primaria, claro, necesitaba. Pero hay una demanda de centro, además, en Chile, insatisfecha.
porque no hay partidos al centro. Y Demócratas y amarillos fracasaron. Claro, pero cuando Eli Matei dice cosas como cuando empieza a justificar el golpe del 73 o dice que hay que repensar el tema de la pena de muerte, ¿eso es una estrategia o son más bien palos de ciego? No, yo creo que son palos de ciego. Yo no veo una estrategia porque va y viene, no hay un discurso articulado. ¿Ah? Veo lo contrario, por ejemplo, en Toá, cuando establece un posicionamiento articulado entre la continuidad y el cambio, cosa que es difícil, súper difícil, pero tú ves una articulación, ves un discurso construido para representar al mismo tiempo la continuidad, porque bueno, la gente, la mitad de la gente que va a ir a votar en la primaria está con el gobierno, pero también de afirmar que es distinto, que es otro camino, porque la otra mitad. Fíjate que lo más interesante de la encuesta Criteria, además de que dice que el 29% está decidido a votar en la primaria, es que de ese 29% la mitad es gente que apoya al gobierno y la otra mitad es gente que no lo apoya. Pero que sin embargo se siente llamado a participar en una primaria de centro-izquierda. Ahora, hablemos precisamente de la centro-izquierda. ¿Esta es una elección perdida ya para el oficialismo, la presidencial, o tiene alguna chance de darlo vuelta? Bueno, piensa tú. con toda sinceridad, sí, vos, Pepe, piensa tú que van 4 elecciones consecutivas. ¿Qué tienen en común? Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1. Que eran la oposición. Que eran la oposición. O sea, es casi una constante histórica. Si tú le agregas el factor voto obligatorio, se fortalece esa opción. Claro. Es muy difícil. Y que este gobierno, si bien tiene una votación muy dura, no pasa del 30%. Obvio, tiene un tercio. Obvio, claro, tiene el doble de rechazo que de aprobación. En consecuencia, hay una ventanita, oportunidad entreabierta, que es la posibilidad de enfrentar en segunda vuelta a Kast y no a Matei. Idealmente a Kaiser. Y en esa segunda vuelta, ¿tú crees que podría pasar cualquier cosa? Y en esa segunda vuelta, si la candidatura es de centro-izquierda, porque si es polar, esta vez, creo yo, ganaría Kast. Si se repite un poco el escenario 2021, digamos, claro. Si se repitiera, si tú le das hoy día a elegir a la gente entre Boris y Kast, te va a elegir a Kast. Porque además la existencia de Kaiser le ha ayudado a Kast a ponerse un poquito más. Ya no es el más extremo. Ya no es el más extremo. Claro. Siempre hay alguien más extremo que uno. En consecuencia, obviamente, le favorece eso. Pero es muy difícil. Y en un caso A, ¿tú crees que sí habría una. Habría una pelea, a lo menos. Habría una pelea. Habría una pelea. Pero contradecir esa tendencia histórica a que sea la oposición la que gane, es que es muy fácil para la candidatura opositora convertir esa elección en un plebiscito al gobierno. Y si es plebiscito al gobierno, lo pierde. Claro. Oye, si ¿por qué ganó el ¿cómo se llamaba? El en contra en el plebiscito? Porque Kast lo convirtió en un plebiscito a él. Como el anterior se había convertido en un plebiscito gracias a Jackson, se había convertido en un plebiscito a Boric. Claro. Ahora, más allá de los resultados electorales, es una tendencia bien desquiciante en términos políticos, ¿no? De que en el fondo, elegimos gobiernos para odiarlos inmediatamente, digamos. Exacto. Que es lo que ha pasado con todos los últimos gobiernos, y muy fuertemente con el gobierno de Piñera y con el de Boric, que los elegimos, ganan con mayorías contundentes, de hecho en ambas segundas vueltas, y al rato ya queremos deshacernos de esos gobiernos. Y cualquier cosa que se asocie a esos gobiernos la votamos inmediatamente en contra. Es una tendencia con la cual es muy difícil ir avanzando, ¿no? Es planetaria, primero. No es solo, no solo ocurre en Chile. Segundo, en Chile tenemos particularmente un nivel de fragmentación de la política mayor. Lo que hace, fíjate, nadie pone atención a lo siguiente. Gabriel Boric es la persona que llega a convertirse en presidente de la República con menos apoyo propio en la historia de Chile. 25,8% votó por su programa y por su liderazgo. Claro, cuando dicen la historia, incluso pensando en cuando no había segunda vuelta, digamos, claro, por un Allende, o sea, Allende un Alessandri. ganó con 36,5% de los votos. Claro. Y que era claramente un gobierno de minoría. Claro. Pero este tuvo 25%. Lo que pasa es que en Chile somos maníacos depresivos, la última noticia borra las anteriores y por lo tanto el 56% hizo olvidar a todos que había solo 25,8% que había votado por cambios estructurales. Claro, y esa segunda vuelta fue básicamente una segunda vuelta donde primó el voto contra Kast. Claro, que es la norma de las segundas vueltas. Uno vota contra por el menos peor, como dicen. Y eso quedó en evidencia
en el plebiscito siguiente. Ujú. No pasaban 6 meses y el rechazo sacó 62%. Y porque el gobierno y el presidente tuvieron la ilusión de que el 56% había votado por los cambios estructurales que ellos ofrecían. ¿Y ahí ves tú, Pepe, alguna manera de romper esta dinámica de que estemos constantemente como votando contra en vez de votar por un proyecto que de alguna manera nos haga sentido? Yo creo que el futuro no nos depara grandes proyectos detrás de grandes concertaciones. Digamos, la concertación correspondió, a mi juicio, a un periodo excepcional de la historia de Chile, motivada fundamentalmente por el temor a la regresión autoritaria, pero cuando ya el temor desaparece, bueno, afloran la diversidad de proyectos y lo que viene para adelante... Que perdona, que de alguna manera también estaba basado en un contra, pero sí, la concertación claro, se supuesto, arma como contra Pinochet, por supuesto, ¿no? Exactamente. Yeah. Y lo que viene son gobiernos con apoyo propio minoritario, necesitados de construir mayorías que siempre serán frágiles. Ahora, espero yo con una mayor flexibilidad del sistema político. Primero, mayor ordenamiento del sistema político en el sentido de reducir la fragmentación y flexibilidad. Y yo creo que eso va a venir, porque el foso que separaba la política entre el sí y el no, bueno, ha ido perdiendo fuerza. Ese foso, ese eje estructurante de todas las elecciones. Mira, todas las elecciones se explicaban por ese eje. Bueno, la primera donde se rompe ese eje es el plebiscito de entrada, porque parte del sí se sumó al no para votar para que hubiera proceso constituyente, y luego se refrendó eso al revés en el plebiscito de salida. Claro. Parte del no se sumó. Piensa lo siguiente: Matei, si es presidenta, como indican los números, va a ser la primera gobernante del sí en la historia de Chile. La primera persona que haya votado por el sí que luego llega a la presidencia. Que estuvo situada en el campo del sí, claro, y que llega a la presidenta, claro, porque la derecha para gobernar tuvo que acudir a alguien del campo del no. Claro, y casi ni hablar, digamos. Ya. Con ese escenario, Pepe, veamos lo que viene ahora, porque viene una campaña de primarias, pero primarias cojas, porque se inscribió solamente la centroizquierda, que hemos dicho que hoy día es claramente minoritaria. ¿Qué podemos esperar de unas primarias como esa? Bueno, las primarias son una de las esperanzas, creo yo, que tiene el gobierno y las fuerzas progresistas para recuperar. O sea, es un éxito del oficialismo haber inscrito las primarias. Es un éxito además que se amplifica por el fracaso de la derecha. Porque fíjate que es bien impresionante la disposición a participar. Siempre ha superado todas las expectativas. Yo siempre he tirado los números más altos de expectativas de participación y todos decían, no, estáis locos, y siempre me han superado incluso las mías. Votaron 2.100.000 personas en una elección de ratificación de la candidatura de Bachelet, porque competía con Velasco, claro, Corrego y Gómez, y todos sabían que era ella. Concurrieron 2,1 millones a ratificar la candidatura de Bachelet, y más 800 y tantos mil para una elección incierta que Longueira Alamán, ¿te acuerdas? O sea, 3 millones. En la anterior, 1.750.000 concurrieron a la de Apruebo Dignidad. O sea, PC Frente Amplio. No había en la centroizquierda, claro, primaria. No quiero recordar ni siquiera por qué. ¿Cómo olvidar ese momento? Sí, claro. Y otro 1.400.000 en la de la derecha. O sea, de nuevo 3 millones. Y 3 millones cuando votaban 7 en las presidenciales. Ahora votan 12 en las presidenciales. Ahora las primarias son con voto voluntario. Por supuesto. Claro. Pero antes también eran, claro, con voto, claro, voluntario. O sea, tú crees que va a haber una participación importante. Va a haber una participación. Yo apuesto a que supera los 2 millones de participantes de todas maneras. Y eso, la foto de ese domingo de quien sea que gane esas primarias diciendo, miren, votaron 2 millones de personas y acá tenemos una candidatura, tengo una candidatura junto a los demás candidatos en el Estado, es algo fuerte. Es algo fuerte y yo creo que va a reponer la competitividad, digamos, de la candidatura. Y entendiendo eso, Pepe, tenemos entonces la centroizquierda que logró inscribir esta primaria. Ya hemos hablado de que la Chile Vamos no lo logró. ¿Cómo te explicas que Kast y Kaiser no hayan inscrito su primaria si uno diría era evidente que tenían que hacerlo?
Porque cada uno está en un proyecto que no está exclusivamente centrado en ganar la presidencia, sino más bien en construir una fuerza política. Ujú. Y en el sistema proporcional, tú eliges tantos parlamentarios como votos saca tu candidato presidencial. Porque la gente, te lo digo yo que fui candidato en el binominal y en el proporcional, en el binominal éramos 4 para 2 escaños. Había otros 3 o 4 candidatos, pero no existían. Ahí van los dos de la centroizquierda, los dos de la centroderecha y probablemente el tema era para mí ganarle al Demócrata Cristiano y para el RN ganarle al UDI. Claro. Ese era el tema. Y por lo tanto, que el elector visibilizara tu sonrisa, tu carisma, tu discurso entre 4 candidatos, era fácil, ¿no? Claro. Bueno, cuando fui candidato en el proporcional, éramos 96. Y yo estaba metido, además, porque había renunciado al PP, estaba metido en medio de la lista. Muchos electores me dijeron después, electores míos me decían, pero don Pepe, ¿por qué no fue candidato? Yo ya había sido reelecto. ¿Ah? Porque la gente, como ve una sábana, en los distritos grandes son 9 candidatos, y 8 listas, o 10 listas, vota por la lista de su candidato presidencial. Y esa es la razón por la que Kast va, sí o sí, y nunca puso en cuestión siquiera la posibilidad de ir a primaria. Y esa es la razón por la que va Kaiser, que no creo que crea que va a ser presidente, pero está fundando un movimiento y es distinto que tenga candidato ese movimiento o que no tenga. Claro, y para eso tienes que llegar a primera vuelta. Y tiene que llegar a primera vuelta. Esa es la razón. Ahora, como hicieron una lista parlamentaria común con Kast y los socialcristianos, él podría luego trocar su posición presidencial en poder parlamentario. Yo no descarto que eso ocurra. Y eso puede pasar en agosto eventualmente antes de inscribirse. Y eso puede pasar antes del 17 de agosto. Yo creo que va a pasar en la eventualidad de que ocurra lo que yo anticipo, que es que Kast se diferencia en tamaño electoral de Kaiser. Y ahí entonces se puede todavía negociar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Quedan varias dudas también. ¿Será Sí. Rincón candidata a la primera vuelta, sí o no? Porque todavía tiene tiempo para inscribir su Que partido. recordemos que Rincón no alcanzó a tener las firmas para poder hacer la primera pero con le Matei. quedan solo 3 regiones y en estos 2 meses De aquí a podría agosto puede hacerlo, claro. Luego, los partidos que se han constituido, mira, se constituyó el Partido de Trabajadores Revolucionarios, se reconstituyó el Partido de Igualdad, se reconstituyó el Partido Humanista, que no es el que está en el gobierno. Hay un Partido Popular que dirige Cuevas. Es decir, hay una constelación de partidos a la izquierda del gobierno. Y todos ellos pueden inscribir candidatos. No están en condiciones todavía, pero les queda plazo. Y si no, van a irse sobre un candidato independiente. Ellos han hablado de la senadora Campillay, por ejemplo, pero de otros nombres. Se hablaba de Sharp, pero Sharp está increíblemente fichado como vocero de Mulet. Match improbable que sean en el Tinder de la política, ¿no? Pepe, hablemos precisamente porque hemos hablado de las candidaturas que se ven más institucionalizadas de alguna manera, pero también hay un espacio para los outsiders. En la elección pasada, Franco Parisi ni siquiera vino a Chile y salió tercero. ¿Qué posibilidad le ves a candidaturas de ese tipo como las de Parisi, por ejemplo, que realmente sean un factor decisivo? Yo creo que la candidatura de Parisi le ha comido la color Kaiser. Comparten mucho. ¿El tipo de elector? De hecho, cuando tú sacas a Kaiser de las hipótesis, de las preguntas de las encuestas, crece considerablemente Parisi. Lo mismo le pasa a Meo, si tú pones a Jara o a Winter, crece Meo. En cambio, si pones a Toá, baja Meo. Hay vasos comunicantes entre candidaturas. No sabemos si la candidatura de Harold May Nichols, que lleva 7.000 inscritos, patrocinante y necesita casi 36.000, si llegará o no llegará. Creo que su efecto es más bien neutro. Que buscando ese voto de centro, ¿no? Que está como medio... Sí. Porque la democracia cristiana en este momento tampoco está en la papeleta. No está en la papeleta, pero va a haber una junta ahora pronto, porque tú sabes, el candidato Undurraga fue proclamado para ir a una primaria.
una primaria de centro-izquierda, sin comunistas ni frente amplistas, primaria que no iba a haber, Que nunca y que lo no, hubo. y que nunca la hubo. Era Y el Tribunal ese era el Supremo... mundo paralelo de la Claro, democracia cristiana, ¿no? exactamente. Que sigue creyendo que están como en el 94. Exactamente. El Tribunal Supremo ratificó lo obvio, que eso no va a ocurrir y por lo tanto dejó de ser candidato, pero puede que resucite como candidato porque convocó a una junta y la junta lo podría proclamar para la primera vuelta. El diseño que hay ahí detrás de Undurraga es que en la eventualidad que ganara la primaria Vinter o Jara, le dejara un espacio a la centroizquierda en esa franja que no está dispuesta a votar por una candidatura de estricta continuidad. Ahora, esa franja, mira, la diferencia de rendimiento es de 5 puntos, 7 puntos, y esos 5 puntos los compite la Evelyn Matei, May Nichols, Marco Enrique Ominami, Ahora, Rincón. Claro, ahora parece poco, Pepe, pero en un escenario como el que tú planteas, de que eventualmente pudiéramos llegar a una especie de 3/3, con 3 candidaturas fuertes, Kast, Matei y la oficialista, disputándose el paso a la segunda vuelta, ese par de puntos pueden cambiar completamente la elección. Porque si Matei se queda un punto arriba, pasa a segunda vuelta y probablemente gana. Si se queda un punto abajo, no llega a segunda vuelta y se abre un escenario totalmente distinto. Absolutamente. O sea, puede cambiar la historia, digamos, una cosa tan pequeña como esa. Y el resultado de la primaria puede cambiar la historia, en el sentido de que si gana Jara o Vinter, la probabilidad de ocurrencia de la segunda vuelta entre las derechas crece. Claro, un Matei Kast eventualmente. Claro. Pepe, hoy día ocurrió algo que en otros momentos diríamos paren las prensas, ¿no? Porque salió la encuesta CEP, que en su momento era como una especie de oráculo de Delfos, que lo analizamos totalmente. Ya no es tan relevante la CEP, parece, Pepe, ¿no? Mira, sigue siendo muy relevante para el análisis social profundo. De las tendencias, digamos, a largo plazo. De las tendencias sociales. Es muy poco relevante para efectos electorales. Primero porque es una encuesta de campo, es decir, de terreno presencial, que demora más de 21 días, 23 días, 25 días el terreno. Entonces, tú empezaste la encuesta cuando probablemente no había renunciado Jara, no había proclamado al Frente Amplio a Vinter, claro, cuando todavía se hablaba de Bodanovich, en fin. Entonces, si antes, uno en septiembre, porque hacían una encuesta en septiembre y las elecciones eran en diciembre, daban a Lagos primero, Lavín segundo cerca, te anticipaba un resultado. Pero hoy día, francamente, no pasa mucho. Y ellos han asumido eso. Claro. Y por lo tanto tiene mucho, no sabe, no responde. Claro, porque la pregunta que hizo la CEP y que se publicó hoy día es la pregunta abierta, ¿no? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Y claro, hay un 52% que no sabe, no responde. Bueno, eso te invalida toda proyección, porque piensa tú que la mitad no sabe y no responde, y te dice por lo demás, mira, claro, te dice lo que decían todas. Primera Matei, segundo Kast, tercero Kast y cuarto Bachelet, de hecho. Bachelet va en empate. Claro. Y todavía está Bachelet en 4%. Mira, lo que pasa es que la CEP en esta materia fue perdiendo relevancia, primero porque cuando sale, confirma lo que ya dicen 10 encuestas previas que se hacen mensual, quincenal e incluso semanal, como la CADEM. Claro. De hecho, tú sabes, la CEP la hacía CADEM. El trabajo de campo de la CEP, claro. La hace, claro, CADEM. Entonces, claro, desde el punto de vista de... Pero tú puedes hacer un cuestionario gigantesco, que es lo que hacen. Una entrevista de más de media hora. Lo que no puedes hacer por teléfono, tú puedes hacer a la quinta pregunta, ya te responden cualquier cosa. Y las encuestas, la mayoría de las encuestas hoy día son autoadministradas. Es decir, tú frente a tu computador respondes, porque tienes un incentivo para responder, que es que te den un premio, un chocolate, te paguen el internet, qué sé yo. Y tienen paneles grandes y le mandan a 5.000, responden 900 y hacen, por supuesto, las cuotas que correspondan para que sea representativa. Pero eso primero te vale 10 veces menos en plata. Y es 20 veces más rápido. Y es predictor, Pepe, cuando hablamos porque las encuestas están diciendo cosas de las que hemos hablado de manera bien consistente. ¿Deberíamos creer que más o menos esa es la realidad o hay algo que las encuestas no están viendo?
No, yo creo que deberíamos creerle, pero hay que considerar siempre que cada encuesta es solo comparable consigo misma. Porque de alguna manera, aunque hagan lo mismo, lo hacen de una manera específica y por lo tanto yo siempre no comparo los números de una con los números de otra, sino más bien los números de una con ella misma, números anteriores. Eso permite ver cierto movimiento. Exactamente, porque lo que importa en las encuestas, más que los números, es la tendencia. Si alguien va subiendo, si va bajando, si está estancado, más que el número es un fetiche, que además puede tener mayor o menor margen de error. Y la diferencia entre la telefónica, CADEM, y las autoadministradas, es que es muy distinto cuando a ti te preguntan así, espontánea, ¿a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Y tenía unos segundos para responder, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el nombre que te sale es el nombre que más está sonando. Claro. En cambio, si te mandan un correo o tu WhatsApp, tú estás ahí y reflexionas. Es un poco más parecido a la urna. Entonces yo siempre digo, la CADEM mide la fiebre. Es muy sensible a las pequeñas cosas. Al nombre que está en las noticias, claro, al nombre que está haciendo ruido en este momento. Fue entrevistado por Daniel Matamala. Y estuvo en Lo que importa, claro, se disparó. Claro. Exactamente. Pepe Out, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Lo bueno de ser renovables es que Arauco ayuda a cuidar y a proteger lo que importa. Conoce los animales que habitan en sus ecosistemas en el podcast Voces del Bosque, donde destacados actores y actrices nacionales te invitan a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos ahora junto a Tatiana Clima. Tatiana es consultora de comunicaciones estratégicas. Tatiana, gracias por estar acompañándonos hoy. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Hablábamos de lo que viene en esta carrera presidencial. Partamos hablando un poco del contexto en que se da. Tenemos la encuesta CEP hoy día que es bastante clara en mostrar un contexto muy desfavorable al oficialismo, muy favorable a un clima de opinión que podríamos decir que es más cercano a la derecha. Vamos a tener una elección donde las cartas están muy a favor de la derecha o de las derechas en este 2025. Yo creo que más allá de si es desfavorable para el oficialismo, yo creo que es desfavorable un poquito para la democracia, la encuesta CEP hoy día. Se ven números dramáticos como el aumento de preferencias de quizás regímenes menos democráticos por sobre más autoritarios. Que ha ido bajando consistentemente y se ve de nuevo ahora la cantidad de gente que cree que siempre la democracia es el régimen preferible. Sí, bueno, en el ámbito de las campañas presidenciales, el marco con el que se mira, que básicamente es con los lentes con que la ciudadanía va mirando la realidad, viene mucho antes de los candidatos incluso. Y yo creo que lo que se ha generado y lo que ha hecho muy bien la derecha durante este gobierno es instalar esta sensación, a veces con razón y a veces con un poco de exageración, de inestabilidad, de desorden, de mucha inseguridad y de la necesidad imperiosa de orden y de un orden muy tajante. De alguien que llegue a poner orden. De alguien que llegue a poner orden. Yo quiero recordarte un poco que que estos marcos a los que yo me refiero en las campañas presidenciales ya han sucedido antes. Sucedió con Bachelet el 2013, que venía como la mamá a poner orden a Chile, antes que ella siquiera lo dijera. Claro, que veníamos de la primera gran revuelta estudiantil, claro, ¿no? Y se entendía que Bachelet era... Y anteriormente el presidente Piñera llegaba como el gran empresario a poner orden y a que Chile funcionara como una empresa y una empresa exitosa. Claro. Y delincuentes se les acabó la fiesta. Se les acabó. Y luego viene un Boric que, sin tomar en cuenta todo lo que ha pasado, era el que viene a transformarlo todo sin miedo, incluso con un oponente tan duro como lo era Kast. Y yo creo que lo que ha pasado en estos 4 años, luego del fracaso de la Constituyente y de la vuelta del péndulo hacia una mirada de la ciudadanía más crítica de las libertades y con más necesidades de autoridad, claramente le favorece a la derecha, porque la derecha exitosamente ha hecho suyo esos valores, que son autoritarios, que son mejores teniendo orden, que son mejores en el tema de la seguridad,
y no siempre eso ha sido realmente así en sus gobiernos. Ahora, ahí hay también distintos tipos de derecha, por cierto, y eso lo vemos en el mundo. Hay una derecha que es más una derecha democrática, que juega de acuerdo a las reglas, que respeta la institucionalidad, que tiene un compromiso con la democracia, y hay también una derecha más radical que juega al margen o incluso fuera de las reglas, ¿no? ¿Cuál derecha crees que es la que está capturando mejor este ambiente que tenemos hoy día en Chile? Bueno, según la encuesta CEP, aunque deja un amplio margen de gente que no responde, lamentablemente, al parecer la más radicalizada es la que está generando mayor atracción. Y tenemos ahí, en el ámbito de unas elecciones, una complejidad enorme, Daniel. Tenemos que recordar que este año es la primera vez que los mayores de 18 años van a votar obligatoriamente. Si bien el CERVEL no ha dicho cuántas personas son, se estima que son cerca de 400.000 o 500.000 nuevos jóvenes que se mueven en unos ambientes en los que las campañas políticas no son muy avesadas en Chile aún. Pero también tienes 1,5 millones de inmigrantes, que tampoco sabes bien, o lo percibes por dónde van a votar, pero también tienes un votante envejecido. Por tanto, es muy difícil la campaña presidencial hoy día. Porque es súper importante el punto que pones. Es la primera elección presidencial que va a ser con voto obligatorio. Sí. No habíamos tenido. La última presidencial fue con voto voluntario. Este es con voto obligatorio y con jóvenes y con una cantidad importante, tú lo decías también, de migrantes que ahora van a tener derecho a voto, porque ya tienen los 5 años de residencia. Entonces, imagínate lo que va a hacer cuadrar una campaña presidencial donde le tengas que hablar a todos esos públicos, a un público más adulto, donde yo ya no sé si quieren caras nuevas o más bien quieren caras de gente que sepa, gente migrante que por lo general se ha dicho, no tenemos pruebas, pero se ve en las encuestas que tienen una postura un poquitito más a la derecha, y el joven que se mueve en un feed a feed, en una red social donde el sentimiento y la emoción, si es que el candidato logra empatar justo con la emoción y el sentimiento, logra un punto, logra un voto. Hay un punto fundamental, Tatiana. Porque también está una campaña que es primera presidencial, que es con voto obligatorio. También es una campaña en que los medios tradicionales de alguna manera tienen menos impacto de lo que tenían antes. Probablemente uno se jugaba mucho a qué pasaba en la televisión abierta, qué pasaba en los debates, qué pasaba en la franja. Hoy día tienes una cantidad importante de público que probablemente no está en esos medios de comunicación. ¿Cómo vas llegando a ese público que hoy día, por ejemplo, hay una cantidad importante de votantes con voto obligatorio que hoy día probablemente su principal fuente de información sobre lo que pasa en el mundo es TikTok? Bueno, ese es el gran cambio, ¿no? Y es el gran cambio. Pero mira, yo quiero hacer un punto antes, porque es muy importante entender que yo participo en varias campañas presidenciales y es importante para los equipos de las campañas presidenciales y para que la gente entienda que lo que pasa en la campaña presidencial es totalmente diferente a lo que pasa luego que uno gana la campaña presidencial. Y los medios tradicionales sí tienen mucha relevancia cuando tú ya eres gobierno. Ahí hay que, o sea, si tú crees que hacer una campaña por TikTok te va a solucionar y vas a poder seguir haciendo un gobierno por TikTok, estás totalmente equivocado. Y yo creo que parte de eso es lo que pasó al inicio de este mismo gobierno, que era no entender que llegar a la moneda ya no era hacer campaña. Y me parece que era legítimo, dada la juventud y la poca experiencia que tenía el equipo que venía. Bueno, tú lo viste de adentro porque trabajaste en el gobierno del presidente Boric, y había se le daba demasiada relevancia a las redes sociales y demasiada poca a los medios, digamos, tradicionales. Para mi gusto, muy bien ejecutado en campaña. Logró lo que, o sea, recuerda que Gabriel Boric perdió una primera vuelta y salió ganador en una segunda. Y luego yo creo que se demoró un poco en entender que el giro hacia los medios tradicionales y llegaste a la moneda y te tenés que subir al caballo y seguir corriendo con el caballo como viene. Eso costó un poquito más, pero luego ya se hizo más evidente que tenía que ser así. Ahora, claro, ha cambiado la manera de hacer campaña porque hoy día la campaña es más individual, sobre todo para los jóvenes. Las campañas ya no se le habla a la ciudadanía y ya no son tan ideologizadas tampoco. Y los jóvenes tampoco esperan grandes épicas, sino que quieren cosas más eficaces, que les haga sentido. Entonces yo creo que se juega mucho en la red social eso con ese grupo, que se informa
y se genera una opinión sobre una persona incluso antes de escucharlo, sino que se hace una opinión de lo que te representa una persona que te va a ofrecer algo. O sea, hay una cierta búsqueda de una emoción que provoca cada uno de los candidatos o de un sentimiento que provoca cada uno de los candidatos. Yo te diría que para mi hija, ¿Mm? que no alcanza a votar en esta elección, si lo hará para la próxima, solo por un año, no. Ella me dice que ella quiere ver lo que encarna el candidato, lo que le representa una persona que hace política. Bueno, mi hija tiene ese interés porque me ha visto hacer política toda la vida. Yo sé que esto no es algo que le pasa a todos los papás en sus casas, pero básicamente representa muy bien lo que ese votante busca. Es qué encarnas, más allá de lo que me prometas. ¿Y qué encarnan los candidatos? ¿Qué encarna Matei, por ejemplo? Bueno, yo la verdad creo que hoy día Matei está confusa. Hoy día Matei encarna, no sabemos si se va a endurecer más para donde Kast o se va a ablandar un poco más hacia la derecha. Pero yo creo que básicamente lo que encarna Matei y donde creo que está su tope y su punto de stop ahí es que es la crítica al gobierno. Básicamente ella ha basado su campaña hoy día a criticar al gobierno y a decir qué haría ella, pero tampoco decir cómo lo haría, sino básicamente a tratar de seguir adueñándose de un discurso de ineficiencia, de poco control, de inseguridad, un poquitito jugando con el miedo. Y tú delante me decías algo que me quedó en el tintero, que era la derecha democrática con la derecha radical. Y la verdad es que recordemos que en nuestro país la derecha democrática y la radical se juntaron y hicieron un golpe de Estado igual, Daniel, y fueron todas parte de ese. Por tanto, yo creo que ahí hay una línea que siempre hay que estar cuidando y midiendo. Claro, lo que pasa es que eso daba la impresión de que en algún momento de la historia se había formado esa clara división, ¿no? Donde había una derecha democrática, donde, por ejemplo, el presidente Piñera claramente ponía esas diferencias, ¿no? Como pasó lo puso muy bien, claro, además. Los cómplices pasivos claro, y tenemos... Claro, y da la impresión de que eso no se ha retrocedido. O sea, que esa derecha que en algún momento uno podría decir, sí, tenemos claramente una derecha democrática, ha vuelto a confundirse un poco, presionada por este avance de la derecha radical. Y tenemos las últimas declaraciones de Belín Matei sobre el golpe. Y uno dice, bueno, ¿está clara esa diferencia o no? Yo creo que tiene que ver mucho con... Mira, yo creo que la derecha sí entiende algo muy bien, que es el sentimiento ciudadano. Y aquí hablo meramente como analista y como especialista en el tema. La gente siente más allá si es verdad o no, siente temor. Y lamentablemente el temor te moviliza y te moviliza hacia querer más protección. Y lamentablemente la protección en este país se representa con mayor autoridad o con acciones que no son ejecutables naturalmente por la izquierda. O sea, esto de estado de sitio, militares en la calle. Pero yo te aseguro que a una persona en una comuna, tener un militar cuidando un CEFAM le genera algo, le genera paz, o un poco más de tranquilidad. Puede que no pase nada, pero ya solo el hecho de tener una persona. Por eso te decía que hoy día los simbolismos son muy importantes. Ya no es que el militar dispare, es solo tener una persona parada y tú sabiendo que alguien está cuidando algo. Y en eso, por mucho que incluso la centroizquierda pueda decir esas cosas, nunca va a tener la credibilidad que tiene la derecha. Yo creo que este gobierno, fíjate, al revés de lo que piensan muchos de mis compañeros y de profesión, yo creo que este gobierno va a envejecer bien con el tema de la seguridad. Yo creo que en el país se ha tomado la seguridad de una manera muy efectista. Creo que el trabajo de este gobierno, si bien ha sido muy ligado al desarrollo de leyes para poder tener un sistema de seguridad que funcione, finalmente no hay otra manera de construir una base institucional que permita tener una mejor seguridad que teniendo las leyes aprobadas. Por tanto, claro, puede ser un espacio de tiempo en el que se tuvo que aprobar mucha ley, muchas cosas tediosas, muchas cosas que la gente no vio en su casa, fuera de su casa, en sus territorios, pero que va a ser necesaria para el que siga. El problema es que en este país llevamos mucho tiempo en que sume un gobierno y retrocede lo que hizo el gobierno pasado. Entonces, no avanzamos. O sea, tú te fijas, llevas 4 gobiernos con 4 reformas tributarias. 4 gobiernos con 4 maneras diferentes de plantear la salud, excepto el presidente Piñera, que le tocó administrar básicamente su gobierno, tuvo que administrar y lo hizo de buena manera la pandemia. Pero básicamente por eso es tan delicada hoy día la campaña presidencial, porque hay múltiples públicos, muchos canales,
Pero yo sí creo que los medios tradicionales están volviendo a retomar la importancia que tenían para cierto público. Yo creo que tiene que ver también con el envejecimiento de la población. Por un lado tienes a los jóvenes que no se informan por los medios tradicionales o se informan por los medios tradicionales porque salen en redes. Claro. Pero estamos todos los otros que ya vamos en bajada, que estamos acostumbrados al diario, que estamos acostumbrados a la televisión, que estamos acostumbrados a las entrevistas y que nos gusta la discusión política. ¿Y te parece entonces que van a seguir siendo relevantes temas como lo que aparezca en televisión, temas como los debates o temas como la franja? Yo creo que no solo va a ser relevante, yo creo que tenemos que hacer que lo sea. Porque si no, por muchas virtudes que tenga el efecto reacción de la red social, la discusión política se torna vacía y de golpe y efecto. Y la única manera de que de verdad tenga ciudadanos que se interioricen de lo que realmente ofrecen los candidatos o los conglomerados es teniendo conversaciones acerca del tema. Ahora, si vemos lo que está ocurriendo en el mundo, también tenemos campañas en que es cada vez más relevante el tema de las noticias falsas, que evidentemente las redes sociales permiten difundirlas y propagarlas sin control y a una velocidad mucho mayor. ¿Crees que va a ser un factor fundamental, va a ser un factor importante también en esta campaña en Chile? Las fake news, las noticias falsas. Por supuesto. O sea, y además creo que ese rol es un rol que puede ejercer muy bien los medios de comunicación tradicional y los periodistas. Es un rol que tenemos como periodistas y yo creo que es bueno volver a reivindicar eso en campaña, porque claro, en red social tú puedes instalar un fake news, pero no tienes a alguien que lo pare. Pues, ahora, yo sé que es mucho trabajo para un periodista estar todo el rato escuchando a un otro que si te meten una fake news y tú no logras atajar para decirle no, usted está mintiendo o eso no es así o de dónde sacó los datos. Pero a mí me parece que la labor periodística y la labor de los medios tradicionales tiene que tener también ese peso. O sea, que ya estamos viendo en este comienzo de campaña. Pongo un ejemplo. Cuando el candidato Johannes Kaiser, por ejemplo, hace una serie de afirmaciones totalmente falsas sobre un tema tan delicado como la vacunación, un tema de salud pública tan importante como ese. Bueno, él instala un discurso que es falso, da datos que son falsos, lo hace a través de la televisión y luego, claro, hay de alguna manera una reacción en la cual él tiene que retroceder un poco o decir al menos, bueno, lo que dije no era tan cierto. ¿Podemos todavía controlar ese tipo de narrativa? Porque vemos a Estados Unidos, por ejemplo, y dicen, bueno, eso ya se salió de control, digamos, no hay ningún control y no solamente un candidato, un presidente puede estar diciendo mentiras y las atrocidades más increíbles todos los días y o sea, su público le cree. Trump lleva todo lo que lleva de campaña diciendo una cosa un día, después hace otra cosa un día. Pero ya ha logrado crear una narrativa tal que su público le cree, o sea, puede decir, mira, el precio de la gasolina está bajando y tú dices, bueno, pero si la gente puede ir a ver que eso no es verdad y la gente le cree igual. O sea, ya ha logrado formar una narrativa tal que lo que él diga es cierto y cualquier cosa que no sea así, bueno, es fake news y es la prensa vendida, la prensa ensobrada, como dice Milei. O sea, han logrado generar un espacio que es impermeable a la verdad, de alguna manera. Tenemos un problema porque claramente el golpe de la fake news gana, es como un titular. Claro. Porque además dice lo que yo quiero creer, entonces es muy efectivo. Claro, ¿no? Entonces, y ahí te la deja, y desmentirla es un trabajo que jamás logras por completo, ¿cierto? El tema de las vacunas, además de ser una irresponsabilidad completa, es algo que además es un movimiento mundial, entonces más de alguien ha visto un YouTube hablando de lo mismo, entonces te cierra todo, ¿no? Claro. Pero claro, cuesta. Yo no sé bien cuál es la solución de la fake news, pero yo creo que va a ser muy peligroso, sobre todo para las campañas presidenciales, sobre todo para la gente más joven, que básicamente está muy desconfiada, muy desesperanzada y muy hambriento de creer cosas nuevas, yo creo. Y ahí está la responsabilidad de quienes ejercen y quienes quieren ejercer los cargos políticos, pues Daniel. Si también los medios de comunicación y desde las comunicaciones podemos hacer ciertas cosas, pero esto es vertiginoso. Tú ya no, o sea, ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, nuevamente Kaiser hace una aseveración de economía que estaba totalmente desenfocado y gracias a que estaba el ministro Marcel en sala, que le puedo decir, no sé, que por qué me está mezclando peras con manzana, una cosa bien, pero lo logra finalmente la fake news armarte una narrativa que es difícil salir de ahí. Ya que menciona al ministro Marcel, Tatiana, hay temas que tal vez hace un tiempo no hubieran sido tan relevantes, pero uno se pregunta, ¿pueden tener influencia? Los temas como más relativos a la vida personal. Por ejemplo, la ahora candidata Carolina Toá dice que tiene una relación con el actual ministro Mario Marcel y desde la oposición inmediatamente se intenta presentar esto como un conflicto de interés.
¿Son temas que a la gente le interesen? ¿Son temas que muevan la aguja, por ejemplo, saber más de la vida personal de los candidatos, donde en general la prensa en Chile ha sido bastante respetuosa, ¿no? de mantener esas cosas de manera privada? ¿Son importantes en una campaña? Lamentablemente yo creo que cuando uno es mujer sí. Cuando uno es mujer sí. No así cuando uno es hombre. Yo creo que yo los vi a trabajar a los dos juntos, la verdad, sin saber si eran pareja o no, y la verdad es que conflicto de interés, no sé cómo podrían haber tenido conflicto de interés siendo los dos ministros manejando el mismo nivel de información. Pero efectivamente cuando uno es mujer, y le pasaba también a la presidenta Bachelet, que si bien nunca se publicó nada, porque me corrigieron el otro día que dije algo así, pero siempre los medios estuvieron tratando de buscar a la presidenta si tenía pareja, si no tenía pareja. Y yo creo que a la candidata Toá le pasa lo mismo. Creo que esta era una relación que más bien era sabida. Creo que es bueno que ella lo haya puesto sobre la mesa antes que se lo pusieran sobre la mesa. En ese sentido, en campaña es mucho mejor no ser reactivo, sino proactivo, sobre todo con este tipo de temas que te pueden generar cierto nivel de morbo. Pero yo creo que para las personas sí es importante. Lamentablemente, te digo lamentablemente porque yo encuentro que es totalmente normal, pero lamentablemente lo es para las mujeres. Yo no tengo recuerdo de nadie escarbando en la vida privada del presidente Lagos, del presidente Piñera o de algún presidente más bien hombre. ¿Y crees que a Carolina Toá le beneficia esto o no? No sé si le beneficia. Yo creo que Carolina Toá es de la izquierda y de esa primaria la candidata mejor preparada. Que tiene una gran capacidad de gestión, es realmente una persona que es capaz de hacer 50, eso que dicen que las mujeres hacemos más de una cosa a la vez, ella es capaz de hacer varias cosas a la vez, tiene mucha experiencia. Pero yo quiero volver al relato de la CEP. Si yo voto por Carolina Toá, voy a votar por su dureza y por la manera en la que ella enfrenta los problemas, no porque tenga una relación con A o con B personas. Y yo creo que ojalá no perdamos eso de vista. Yo creo que está bien humanizar a los candidatos, pero si vamos a hacer una campaña con el Chile que tenemos hoy día, tenemos que entonces no equivocarnos en leer lo que quieren las personas. Y las personas quieren una persona firme, que sabe, que ejecuta, que entiende y que no tiene problema en decir cuando están las cosas bien y cuando están las cosas mal. Eso uno entendería que sería una fortaleza para Carolina Toá, que tiene ese posicionamiento, ¿no? Sí, claro. Y le perjudica, tú decías, a las mujeres se les piden cosas distintas muchas veces, o se les exigen cosas diferentes que a los hombres en política. ¿La puede perjudicar, por un lado, esa imagen de una persona más dura, tal vez? Es que yo creo que erróneamente en mi sector, en la izquierda, han tratado de hacer una caricatura de la presidenta Bachelet, como que las mujeres presidentas de la izquierda tienen que ser como la presidenta Bachelet, que era una persona súper decidida, súper dura, pero claro, era una persona que se reía con mucha más facilidad, no sé, qué sé yo. Pero mira, sin ir más lejos, Evelyn Matei es mujer. Y yo no he visto ningún reportaje de la vida privada de Evelyn Matei. Y es dura y dice cosas que son tremendas y nadie la cuestiona. En cambio, hay un intento por tratar de humanizar a una mujer de izquierda que básicamente es muy parecida en términos de carácter, ¿no? A la candidata de derecha. Opinan diametralmente distinto de cómo se hacen las cosas, pero son duras, son fuertes, tienen liderazgo, no le tienen miedo a la autoridad. Y yo creo que en ese caso no debiera ser ese el foco de la campaña de Carolina Toá. Hablemos un poquito de las primarias, porque lo primero que tenemos por delante son la campaña de primarias. Solamente el oficialismo va a hacer primarias, la derecha o las derechas no van a hacer primarias. ¿Cómo ves esa campaña? Tenemos a Carolina Toá, tenemos a Janet Jara por el Partido Comunista, tenemos a el candidato Winter por el Frente Amplio y tenemos también a Jaime Mulet por el Frente Regionalista Verde Social. ¿Es una campaña que tú ves con incertidumbre? ¿Puede ganar cualquiera o ves que Toá tiene una ventaja clara? Yo creo que Toá tiene una ventaja clara. Creo que Toá tiene una ventaja clara, pero miraría con mucha atención a Janet Jara. ¿Ya? Creo que Janet Jara, si yo te pudiera hacer como lo que estamos hablando recién, si uno pudiera meter en una juguera a Janet Jara con Carolina Toá, tendría como la candidata... ¿Qué es lo bueno de cada una? ¿Qué sacaría de cada una? Que Janet Jara tiene todo esto de verse como una persona más cercana y Carolina Toá tiene todo lo que necesitas de autoridad y quizás un buen match podría ser
Bueno, no es el caso, es como algo hipotético, pero básicamente yo creo que Carolina Toa tiene una ventaja por una cuestión, por lo que te digo, porque creo que es creíble y que tiene cosas que mostrar. Más allá que la derecha intente decir lo contrario, Carolina Toa tiene una buena gestión que mostrar. Creo que tiene la experiencia y creo que tiene al Partido Socialista detrás, que es un partido que tiene mucha atracción en el territorio y por tanto yo creo que tiene una posibilidad de mover gente. ¿Y en las primarias ser oficialista es bueno o es malo? Lo que pasa es que hay que ver lo que es ser oficialista, Daniel. Y ahí yo creo que no hay que enredarse mucho. Yo creo que se enredan mucho con el tema del legado, el continuador, el no continuador. Yo creo que todos primero, cuando tú llegáis a una elección, siempre el que tiene ventaja al principio es el que está en contra del gobierno. O sea, por tanto, a mí no me espanta hoy día que la derecha esté arriba en las encuestas, porque claramente es lo que suele pasar. Ahora, a lo que vamos en la primaria, ¿quién es el continuador del presidente Boric? Yo creo que el conglomerado, esa primaria, si comete el error de enganchar con ese discurso que es el que le conviene a la derecha, que es identificar a alguien con el presidente Boric para caricaturizar y demonizar aquello, bueno, nos vamos a disparar en los pies. Básicamente aquí lo que hay que hacer es agarrar lo que ha hecho el presidente Boric, bueno, continuarlo y avanzar con todo lo otro que no se pudo hacer. Porque se pensó que se podía hacer y no se pudo hacer, y así lo ha dicho el presidente. Pero uno podría pensar que en la primaria, donde hay voto voluntario, donde va a votar la gente más identificada con el gobierno, probablemente uno dice, bueno, puede ser una buena estrategia para la primaria, no para la primera vuelta, decir, bueno, si usted es partidario del gobierno, si usted apoya al presidente Boric, vote por mí. Sí, pero es que yo soy de las que piensa que el 30% del presidente Boric es de él. No, ya, es de él. Es de él. O sea, no todo, pero yo creo que hay un buen porcentaje que es de él y que no es transable. No es que yo le pido a usted que vote y usted va a ir automáticamente a votar. Entonces, ¿tú no recomendarías que alguien dijera, yo soy el candidato de Boric, por decirlo de alguna manera? En la primaria, digamos. No, yo creo que no corresponde. Yo creo que no corresponde. No, o sea, no lo recomiendo como estrategia de campaña, no porque crea que tengan que negar al presidente Boric, todo lo contrario, sino porque creo que el presidente tiene que seguir donde está, en la moneda, gobernando. El presidente no puede ser parte de una campaña presidencial. Creo que eso es un error. ¿Qué fue el error que se cometió, más allá de todos los errores que se cometieron en la constituyente, de trasladar al presidente como el número uno del primer proceso constituyente, que ya sabemos los resultados que tuvo. Y lo convirtió un poco en un plebiscito en torno al gobierno. Y que fue lo que la derecha quería. Y bueno, se lo dimos en bandeja. Entonces yo creo que hay que salir un poco de esa discusión. Veo a los candidatos que se enredan mucho con ese tema. Yo creo que aquí el legado, el no legado, los legados de los presidentes se ven mucho después, la verdad. Es muy probable que el legado del presidente Boric termine siendo quizás otra cosa. Esperemos que lo del litio salga bien y se vea en unos años más. Lo de la reforma previsional quizás es un primer paso y quizás viene otro paso. No tenemos idea. Lo que sí es bueno y es que en la primaria se encarnen aquellos valores que a la derecha le cuesta encarnar, que son un país que es democrático, un país que puede ser democrático y ordenado a la vez, y yo creo que hay que recuperar eso. Yo creo que si hay una necesidad urgente del oficialismo en esta primaria es volver a enamorar un poco a aquel votante que cree que ya todo lo perdimos, y la verdad es que yo creo que no está todo perdido. Yo creo que es una nueva generación, yo creo que se han cometido errores, pero creo que el oficialismo tiene una buena oportunidad de reencauzar el debate y tratar de ir por aquellos temas que la derecha se ha apropiado. Por alguna razón que nadie entiende. Pero la seguridad no debiera ser potestad de la derecha, la economía ya sabemos que no es potestad de la derecha, o sea, de hecho los números lo dicen, más allá de la pandemia o no, en el gobierno del presidente Piñera también se creció menos cuando las condiciones externas, somos un país súper vulnerable a las condiciones externas de la economía. Entonces, yo creo que hay que tenerle menos miedo a identificarse con ciertas cosas, con decir sí, este gobierno lo ha hecho bien en esto, y esto sí lo podría seguir, o no, esto lo hizo mal y voy a corregir. Y yo creo que hay que tratar, lo que sí hay que tratar es de darle un poco más de perspectiva de futuro a Chile. Yo creo que lo que no soporta más Chile es esto que hablábamos hace un rato, esto de que vengan a prometerte que van a echar por tierra todo lo que hizo el gobierno pasado, porque finalmente está ahí
como empantanado en una rueda que da vuelta, vuelta, vuelta y no avanzas en nada. Tatiana Climas, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Lo que importa. Probablemente durante este año varias veces vamos a volver a tocar este tema. La carrera presidencial. Ya comenzó esta carrera para las primarias, que son a fines de junio. Luego la inscripción de candidatos en agosto, primera vuelta en noviembre y segunda vuelta probablemente. Así que va a haber varias ocasiones para revisitar lo que está pasando en la carrera presidencial. Recuerda seguirnos en YouTube, en Spotify, también en mi cuenta personal de Instagram, porque estamos subiendo siempre los contenidos relevantes, las cuñas más destacadas de estos programas y también la columna de opinión, por cierto, todas las semanas. Así que nos encontramos la próxima semana para volver a conversar sobre otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.